Bueno, como me habéis pedido algunas, que haga una especie de resumen de todo el tema, lo voy a hacer, pero tened en cuenta que lógicamente este es un tema bastante denso, uno de los temas más importantes del curso y que por lo tanto en un vídeo no se puede resumir, un vídeo de media hora más o menos que es lo que tardará esto, no se puede resumir todos los contenidos, que hay que estudiar sí o sí, que hay que trabajar sí o sí y que si no se estudia, si no se repasan las tareas que se han ido haciendo durante, o no haciendo en algunos casos, durante este último mes y pico, pues no se aprobará y, en fin, si no hay una labor de estudio más o menos seria, no se sacará este examen, casi seguro. Pero bueno, en fin, por si puede ser de alguna utilidad, voy a intentar a ver de qué manera resumir este tema tan amplio en el que hemos tratado, entre otras cosas, toda la Revolución Francesa de 1789, la Revolución estadounidense, de una manera mucho más sintética, las revoluciones del 30 y del 48, y finalmente la aparición del fenómeno del nacionalismo, ¿no? Bastante contenido. Bueno, si yo tuviera, digamos, que resumir de una manera general todos estos acontecimientos, ¿no? A los que he aludido, teniendo en cuenta lo que tienen en común, me remitiría al texto que hemos estado trabajando hoy o que habéis estado trabajando en vuestras casas y que hemos corregido hoy, de Eric Hobsbawm, porque creo que aporta una visión general del proceso de revoluciones que debilitaron al antiguo régimen y que contribuyeron a la caída de esta estructura económica, social y política que marcó la Europa de los siglos XVI al XIX, más o menos. Muy bien, creo que aporta una visión general muy bien, muy buena de ese conjunto de procesos revolucionarios. ¿Y qué decía más o menos Husserl en ese texto, si recordáis? Bueno, pues decía algo así como que esas revoluciones suelen comenzar lideradas por la burguesía que, como sabéis, estaba enfrentada por distintos motivos a la nobleza, al clero, al modelo de antiguo régimen. Se sentía discriminada porque no tenía privilegios, no podía hacer al poder político, no podía expandir sus negocios a determinados sectores como el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, esa burguesía es la que inicialmente lidera prácticamente todos los procesos revolucionarios que hemos visto. Pero añade Husband, para derrotar al antiguo régimen, la burguesía tiene que apoyarse en unos sectores populares que lógicamente pues son más numerosos, ¿no? De campesinos, de trabajadores artesanos en las ciudades, etcétera, etcétera. Y decía también Husband, esos trabajadores, esos campesinos, esos artesanos, sobre todo una vez empiezan a involucrarse en el proceso revolucionario, comienzan a pelear por objetivos propios, ¿no? Entonces, ante esta situación, la burguesía normalmente se vuelve más conservadora, salvo algunos sectores de la misma, más ligados a la pequeña burguesía, que junto a esas masas populares intentan llevar a la revolución más lejos de sus objetivos, digamos, iniciales. Y eso más o menos es lo que estamos viendo, es lo que hemos estado viendo en todas las revoluciones europeas y en particular en la Revolución Francesa y en las del 30 y las del 48, ¿no? Que los de Estados Unidos tiene, digamos, otras peculiaridades. Hemos estado viendo básicamente que en esas revoluciones que se enfrentan al antiguo régimen existen como dos alternativas, dos caminos distintos. Por un lado, un modelo de revolución puramente burgués y por otro lado un modelo de revolución que nosotros lo hemos definido como democrático popular o democrático plebeyo, ¿no? Donde la participación de los campesinos, de los artesanos, de los sectores populares es mucho más clara. Que hemos visto también que ese proyecto, digamos, democrático es derrotado sucesivamente. Será derrotado cuando caigan los jacobinos con el golpe del directorio en 1794 y será derrotado también de una manera un poco más compleja en 1848. Pero que en cualquier caso, al final, el modelo que triunfa es el modelo, digamos, de la burguesía. Si bien, por ejemplo, en Francia, esta burguesía tiene que hacer concesiones bastante evidentes a otros sectores sociales, ¿no? Entonces, si yo tuviera que resumir prácticamente todo el tema en una idea general, sería esta: la de que al antiguo régimen se le enfrentan
dos tipos de grupos sociales, la burguesía y los sectores más populares, y que cada uno de estos tiene su propia agenda, sus propias reivindicaciones. Triunfarán finalmente las de la burguesía. Para comprender mejor esta cuestión, vamos a enumerar muy brevemente en qué se podía diferenciar un proyecto y otro, ¿no? Por ejemplo, a nivel político es donde más claro se ve. De hecho, no sé cómo hay algunos que todavía siguen fallando en esta cuestión cuando les pregunto. Hay que hacer verdaderos esfuerzos, ¿verdad?, para no comprenderlo ya. La cuestión del sufragio, ¿no? La cuestión del derecho al voto. Nosotros vamos a ver cómo los sectores más moderados de la burguesía, por lo que van a apostar sistemáticamente por un sufragio censitario. ¿Qué significa esto? Un sufragio en el que solo votan los que tienen cierto nivel de riqueza. De esa manera se pretendía proteger los intereses de la burguesía y se pretendía mantener en pie la propiedad privada sin que sufriera ataques de ninguna naturaleza, ¿no? Por parte de los proyectos más radicales, más democráticos, más vinculados a los sectores populares, lo que se va a defender es el sufragio universal, masculino en esta época, ¿no? Es decir, que todos los hombres, con independencia de su origen familiar, de su clase, de su nivel de riqueza, puedan, de su oficio, puedan votar. En el caso de la economía, también la distinción es bastante clara, ¿eh? El modelo de la burguesía lo que va a proponer es una economía desregulada, que acabe, desde luego, con todos los privilegios y con todas las trabas a la vida económica que identificamos con la nobleza, ¿vale? Por ejemplo, aquello de que las tierras estuvieran vinculadas y no se pudieran comprar y vender, pero una economía en la que, en última instancia, la voluntad y las decisiones y la libre iniciativa del dueño tuvieran un carácter prácticamente indiscutible y absoluto, que pudieran pagar el salario que quisieran a sus empleados, que pudieran poner los precios que quisieran a sus mercancías, que su propiedad fuera siempre y siempre sí intocable. Y lo vimos un poco en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? En cambio, ¿cuál va a ser el modelo económico representado por esa otra tendencia más democrática? Pues una economía regulada que en principio no cuestiona la propiedad privada, pero sí dice que tiene que haber ciertos límites a las desigualdades, que es un deber del gobierno garantizar las condiciones mínimas de existencia a la población, aunque esto implique, por ejemplo, como harán los jacobinos, regular los precios, ¿no? Pero bueno, muy en resumen, ¿vale? Muy en síntesis. Nosotros hemos estado viendo revoluciones que debilitan al antiguo régimen y revoluciones que tienen como dos expresiones distintas, dos caminos distintos, el de la burguesía y el de los sectores más populares. Bien, continúo. En cuanto a la Revolución Francesa, voy a, digamos, deciros cuáles son los aspectos más importantes que tenéis que estudiar, porque qué otra cosa se puede hacer en un espacio tan breve, ¿no? En primer lugar, tenéis que tener en cuenta las causas que explican que estallara una revolución en Francia en 1789. Nosotros hemos hablado fundamentalmente de unas causas que están vinculadas al malestar de la burguesía, ¿no?, y que aluden sobre todo a que la burguesía es un grupo que se fortalece durante el siglo XVIII, que crece en poderío económico y que a medida que crece en poderío económico aguanta cada vez peor verse discriminada frente a la nobleza. Pero hemos hablado también que esta revolución está muy asociada a las malas cosechas de 1788 que provocarán la indignación del campesinado, ¿no? La confluencia de estos dos tipos de causas es lo que hacen que en la revolución participen tanto burgueses como sectores populares. Nosotros aludimos también a cuál es el inicio concreto de la revolución. Dijimos que ese inicio concreto de la revolución se produce en 1789, después de que el rey Luis XVI convoque unos estados generales, que eran una especie de parlamento, pero un parlamento en el que siempre ganaban la nobleza y el clero porque tenían mayor representación que el resto de la sociedad, pero veremos cómo los diputados de aquel grupo que era el tercer estado, que era el de los no privilegiados y que se trataba sobre todo de burgueses, no van a aceptar esa situación, se van a reunir en la sala del juego de la pelota y van a decir que van a elaborar una constitución nueva para Francia, una constitución para Francia, es decir, una ley que regule todo el sistema político, los derechos, las libertades de los ciudadanos, como es una constitución, ¿no? Y veremos que ese acto de desobediencia y de valentía de los diputados del
tercer estado, de los diputados de la burguesía, va a corresponderse con un levantamiento popular del pueblo de París, ¿no? Y citamos como el 14 de julio del 89 se asalta la cárcel de la Bastilla, donde estaban los presos políticos. Un levantamiento popular que va a permitir que tal acto de valentía de los diputados del tercer estado tuviera éxito, ¿no? Si no se hubiera producido algo así, pues posiblemente hubieran acabado detenidos o procesados, ¿no? Eso que está sucediendo en París se ve además acompañado por levantamientos de campesinos, lo que se conocerá como el Gran Miedo, ¿no? Que van eliminando pueblo por pueblo aquella institución de los derechos señoriales y que van asaltando las tierras y los castillos de la nobleza. Resultado de todo ello, bueno, pues que hacia el verano de 1789 el antiguo régimen y con ello la nobleza y con ello el absolutismo ha sido vencido, ha sido barrido en Francia. Porque alguno todavía me decía en algunas clases que, bueno, en esta fase está la nobleza, ¿no? Mandando en Francia y tal, ¿no? Ya en el verano del 89 el antiguo régimen ha sido destruido, ha sido derribado en Francia. Bien, a partir de ahí, ¿nosotros qué hemos planteado? Nosotros hemos planteado que la Revolución Francesa se puede dividir en diferentes fases. En este sentido, hemos hablado de que durante los primeros años de la Revolución nos encontramos ante una fase en la que el dominio de la burguesía es bastante claro y evidente. Por mucho que haya que hacer algunas concesiones al campesinado que se había levantado en las zonas rurales de Francia en aquel gran miedo. ¿En qué se ve ese contenido burgués de la primera fase de la revolución? Por ejemplo, en la aprobación de una declaración de derechos del hombre que hemos comentado y requete comentado muchas veces en clase, en la que, pese a que se plantea una idea completamente revolucionaria como que es el hecho de que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, gozamos de una serie de derechos indiscutibles, si ponemos un poco de atención en el contenido de esta declaración, veremos cómo se busca en todo momento, o al menos en algunas partes, proteger los intereses de la burguesía, ¿no? Ejemplo claro de ello, el artículo 1. Todos los hombres nacen iguales y libres en derechos, pero a renglón seguido se añade, si es una cuestión de utilidad común, sí que pueden admitirse ciertas distinciones, ciertas diferencias sociales. Claro, las diferencias provenientes de qué? De la riqueza a las que le interesaban mantener a la burguesía. Vemos también ese carácter burgués de la primera fase de la revolución en la Constitución de 1791, que es una constitución en la que el derecho al voto, por ejemplo, tomará la forma del sufragio censitario. Y es una constitución que todavía mantiene incluso a la monarquía. Luis XVI no es derrotado inmediatamente en 1789, habrá que esperar 3 añitos más, ¿vale? Entonces digamos que la Revolución Francesa tiene una primera fase que es una fase burguesa. Luego hemos visto que la Revolución Francesa tuvo una segunda fase que fue la fase de la proclamación de la República, pero de la República girondina. ¿Por qué se proclama una república en Francia? Es decir, ¿por qué se quita al rey de su puesto y finalmente se le ejecuta en la guillotina? Bien, porque ese monarca, Luis XVI, no va a tener una actitud leal ante la revolución, sino que conspirará con potencias extranjeras que desde el minuto 1 quieren derrotar a esa revolución francesa y que incluso acabarán invadiendo Francia. En este sentido hemos hablado de cómo en 1791 Luis XVI es interceptado intentando huir hacia Francia, la fuga de Varennes. Y eso genera una gran indignación contra la figura del rey que acaba en un levantamiento popular que desemboca en la proclamación de la República en 1792. Pero esta república todavía sigue presentando un carácter burgués. ¿Por qué? Porque está dominado por un grupo político que son los girondinos que tiene un carácter burgués. Aunque sea revolucionario, pero burgués. Lo que dijimos también es que en 1793 la revolución cambia un poco de orientación. ¿Por qué? Porque se asiste a lo que es la tercera fase de la revolución, que es la fase de los jacobinos. Los jacobinos eran un grupo político, era un partido político que se distinguía porque sí tenía unos lazos bastante profundos con los sectores populares, con las masas populares, y especialmente con los sans-culottes de París,
que como sabéis, digo yo, eran todos aquellos trabajadores pobres urbanos de París, artesanos, sastres, carpinteros, albañiles, pequeños propietarios, la mayoría, algunos asalariados, y que se van a ir radicalizando mucho durante los años revolucionarios, adoptando ideas democráticas, adoptando ideas a favor de la redistribución de la riqueza. Y los jacobinos se van a apoyar bastante en esos sans-culottes. Gracias a un nuevo levantamiento llegan los jacobinos al poder, liderados por Robespierre, figura de la que hemos hablado bastante. Y lo que vemos es que en esa nueva fase de la Revolución Francesa, pues Francia se va a ver recorrida por transformaciones mucho más radicales. Por ejemplo, se aprueba la Constitución de 1793, que esta vez sí reconoce el sufragio universal masculino, ya no el sufragio censitario, ya el sufragio universal. Por ejemplo, se impone el control de los precios sobre el pan e incluso se intentan limitar la acumulación de propiedades, a fin de que las desigualdades sean menores y a fin de que, como decía Robespierre, el Estado se ocupara de garantizar ya no solo las libertades, sino también las cuestiones del comer, el llamado derecho a la asistencia. Vemos también que en esta fase, en la fase de los jacobinos, se llega a tal extremo de intentar cambiar el mundo que hasta se intenta promover una nueva religión, el culto a la diosa razón y al ser supremo, se aprueba un nuevo calendario, es decir, había un impulso transformador muy profundo, acompañado también de violencia. Fue la política del terror, ¿no? La política de aplicar la pena de muerte contra los que un comité de salud pública consideraba contrarrevolucionarios. Después, ¿qué es lo que estuvimos viendo en Francia? Claro, son bastantes cosas, es un tema que hay que estudiar. Estuvimos viendo que esa experiencia jacobina, que es una experiencia también que podemos identificar como democrático-popular, es derrotada en 1794 por el golpe del Directorio. ¿Y qué suponía el golpe del Directorio? La vuelta al poder de la burguesía, no el fin de la revolución. 1789, la nobleza ha sido derrotada, el antiguo régimen ha sido derrotado. No es el fin de la revolución, sino es la recuperación del control de la revolución por parte de la burguesía. ¿Y en qué se veía muy claro que la burguesía había vuelto al poder? Bueno, pues entre otras cosas en un texto que estuvimos leyendo en clase, ¿cierto? Y donde uno de los miembros de este directorio decía que la democracia era inviable y que lo que había que establecer era un gobierno de los ricos y de los propietarios. Textos más claros que estos, ¿no? Que los que os pongo yo en clase no los vais a encontrar, ¿vale? Y ya acabando con Francia, que vimos finalmente que después de 10 años de agitación revolucionaria, 1789-1799, se produjo un golpe de Estado con el objetivo de poner orden. El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, que tampoco fue el fin de la revolución, sino que supuso una revisión todavía más conservadora de la misma, pero no es su final. ¿Por qué dijimos que Napoleón Bonaparte no representaba el final del antiguo régimen? Bueno, pues entre otras cosas porque aprueba una cosita que se llama Código Civil Napoleónico, donde se van a recoger todas aquellas leyes que confirman el fin de los privilegios. Si esas leyes están confirmando el fin de los privilegios de la nobleza y el clero, pues no parece muy sensato acusar a Napoleón de poner fin a la revolución. Sí es verdad que la revisará de una manera conservadora. Por ejemplo, Napoleón acumula mucho poder en sus manos. Eso nos recuerda, salvando las distancias, al absolutismo. Por ejemplo, Napoleón se reconcilia con la Iglesia y firma un concordato, ¿de acuerdo? Pero parte de las conquistas de la revolución las sigue teniendo en sus manos Napoleón Bonaparte, siguen en pie durante la época de Napoleón Bonaparte. Y lo que dijimos también de la época de Napoleón Bonaparte es que esas conquistas de la revolución salen más allá de las fronteras francesas, porque con la época de Napoleón Francia construye un gran imperio, el imperio napoleónico. Voy a pasar unas diapositivas con las cosas fundamentales que hemos proyectado en clase para que también lo veáis, la extensión de aquel imperio napoleónico que abarcaba buena parte de Italia, ya sea directa o indirectamente, ¿vale? Buena parte de Italia, buena parte de la actual Alemania, que controló España a través de
el hermano de Napoleón, José I, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, este señor, Napoleón, entre 1814 y 1815, sufre dos derrotas. O sea, sufre una primera derrota, vuelve al poder brevemente, es derrotado otra vez. Entre 1814 y 1815, digo, Napoleón cae. Y con ello lo que hemos visto es que en Europa, en cierta medida, se vuelva a restablecer el antiguo régimen. Al menos se vuelva a restablecer algunos aspectos del antiguo régimen. No todos se podrán volver a poner en pie, ¿no? Las potencias que vencieron a Napoleón, estuvimos diciendo que se reunirán en un congreso, el Congreso de Viena, ¿no? Congreso de Viena convocado en 1814. Y ahí, entre otras decisiones, pues adoptará la determinación de volver a llevar al trono a las monarquías derrotadas en los procesos revolucionarios. El caso más claro de ello es que los Borbones vuelven a Francia, ¿no? Bajo el reinado de Luis XVIII. Bien, el antiguo régimen, que se había visto muy debilitado por la revolución de 1789 y sobre todo por la expansión del imperio napoleónico, por lo tanto vuelve a recuperar posiciones una vez Napoleón es derrotado. Y hemos dicho también que, que esa situación no será definitiva, sino que volverá a haber dos grandes oleadas revolucionarias en 1830 y en 1848, que éstas sí prácticamente derroten definitivamente al antiguo régimen. Y hemos dicho que esas revoluciones se pueden diferenciar entre sí, aun siendo bastante simplificadores en este aspecto, pues con unos criterios parecidos a los que utilizamos para distinguir a los girondinos de los jacobinos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es esa distinción? Pues la de identificar a las revoluciones del 30 como revoluciones mucho más moderadas y mucho más controladas por la burguesía, y a las revoluciones del 48 como revoluciones con un carácter democrático y republicano más claro, y donde incluso hay una cierta participación ya no solo de las clases bajas, sino de lo que empieza a ser el gran movimiento obrero organizado, compuesto por los nuevos trabajadores de las fábricas, de las minas, gente que solo vivía de su salario y que empezaba a crear las primeras asociaciones obreras, los primeros sindicatos, pues para pelear por la defensa de sus intereses, ¿no? Ejemplo de ello es que en las revoluciones del 48, en Francia, por ejemplo, habrá un ministro vinculado al movimiento obrero como es Louis Blanc, un socialista, ¿vale? No hemos ido hablando una por una de las distintas revoluciones del 30 y del 48. Al menos deberíais saber que en 1830 estas revoluciones dieron lugar a la proclamación de la monarquía de Luis Felipe I en Francia, sustituyendo a los Borbones, una monarquía con sufragio censitario, con respeto absoluto a la propiedad privada, una monarquía básicamente burguesa. Deberíais saber que en 1830 se independiza también Bélgica del Reino Unido, de los Países Bajos, y se constituye como una monarquía también de carácter liberal y burgués. Deberíais saber también que en 1830 culmina la independencia de Grecia, que venía levantándose en armas contra el Imperio Otomano desde hacía prácticamente una década. En fin, al menos esas cosas, a modo de ejemplo, las deberíais conocer. En cuanto a las revoluciones del 48, deberíais saber que estas llevaron a la proclamación de una segunda república en Francia, que ya aludiremos en posteriores temas cómo acaba. Deberíais saber también que están muy ligadas a agitaciones de tipo, digamos, nacionalista y revolucionario en zonas como Alemania, como Italia, como Hungría. Prácticamente toda Europa estará en llamas durante el año 48. Esto es lo que hemos visto de este tema en relación a Europa. Lo que hemos visto en América, lo que hemos visto en Estados Unidos, digamos que presenta una lógica un poco distinta. Tiene algunas diferencias, ¿vale? Aunque la clase social que dirige la revolución estadounidense también es la burguesía, y aunque las ideas de la revolución estadounidense también tienen que ver con la ilustración, también tienen que ver con pensamientos políticos similares a los que encontraremos en el lenguaje de los líderes revolucionarios europeos y franceses. Por tanto, sí hay algunas cosas que se comparten en común. Pero vosotros tenéis que tener en cuenta, se tiene que meter en la cabeza
que la revolución estadounidense es fundamentalmente una revolución dirigida a obtener la independencia. ¿La independencia de quiénes? De las colonias inglesas en el noreste de América respecto a Inglaterra. Esas colonias, estuvimos explicando, surgen en el siglo XVII, de la inmigración sobre todo de disidentes religiosos ingleses. Y en un principio gozaban de una gran autonomía respecto a Inglaterra, pero progresivamente la metrópoli, es decir, Inglaterra, intentará llevar a cabo un control cada vez mayor sobre sus colonias. Les impondrá impuestos muy duros, intentará controlar y vigilar su vida comercial, impondrá nuevas autoridades políticas no elegidas por los colonos. Y todas esas cuestiones acabarán provocando un movimiento independentista, por ejemplo, a través de organizaciones como los Hijos de la Libertad. Ese movimiento independentista estaba liderado por una burguesía blanca, por ende no se quería poner fin a problemas tan evidentes de la sociedad norteamericana como la existencia de la esclavitud en los estados, sobre todo, aunque no solo, del sur, la esclavitud sufrida por negros traídos desde África, o como la expulsión y la violencia contra los indios de sus tierras, la expulsión de sus tierras originarias que proseguirá tras la independencia. Esa revolución básicamente pues busca quitarse de en medio a Gran Bretaña, ¿no? Y también, hay que decirlo, dar importantes concesiones a lo que pudiéramos denominar como una especie de clase media blanca que accederá al derecho al voto, que en algunos casos accederá también a nuevas tierras gracias a las expulsiones de los indios y a la expansión que protagonizarán los nuevos Estados Unidos hacia el oeste, que tendrá también una serie de libertades populares, de expresión, de conciencia, de religión, reconocidas en la Constitución norteamericana. Bien, este movimiento revolucionario, que insisto, está liderada por la burguesía, la alta burguesía blanca y apoyado por una especie de clase media blanca, acabará tomando las armas en 1775 y tras muchos años de enfrentamiento con Inglaterra, en 1783, juntar la fecha de la batalla de Yorktown, pues podemos decir que obtiene la victoria y se proclama la independencia de las colonias de inglesas en Norteamérica y surge, por lo tanto, ese nuevo país que son los Estados Unidos. Faltaría un apartado que es el de las naciones y el nacionalismo, pero en fin, lo estamos explicando esta semana en clase, por lo tanto va a estar muy, muy, muy fresco en el examen, para el examen, y además hay otro vídeo que está muy bien. Así que yo lo dejo.